Vamos a hablar con Nicolás Estiga, él es especialista en ciberseguridad. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos para todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de responder una pregunta. ¿Qué pasa si en el futuro los robots, algo así como Yo Robot, toman los puestos de las personas, de los laburantes? Muy buena pregunta, Santiago, y la verdad es que es una pregunta incómoda, esa es la realidad, pero que nos la tenemos que hacer, porque para entender sobre todo en dónde estamos parados, ¿no? Porque la realidad es que en esto tengo una noticia buena y una noticia mala. No sé por Dale. cuál querés empezar. Vamos con la mala, así después cerramos con algo un poco más arriba. A ver, dame la Dale, mala. me parece bien. La mala es que el desplazamiento laboral va a existir. Y si bien no hay un consenso específico de qué tanto perjudicar a los seres humanos el desplazamiento laboral generado a causa de la implementación, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sí existen muchos informes al respecto de diferentes organismos. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional sostiene que el 4% de los en particular están altamente expuestos a la inteligencia artificial. Después tenés otros estudios, que incluso el mismo Foro Económico Mundial también, un estudio, por si empleos corren o tienen un riesgo potencial de llegando a 2030, al año 2030. Hay 3 o 4 estudios que son como los más relevantes en la industria, pero todos dicen lo mismo, Santiago, el desplazamiento laboral va a existir. Ahora, esa es la mala noticia. La buena noticia tiene que no se van a reemplazar trabajos para el 100%, sino Nicolás, ahí creo que tenemos que te estaba observar un perdiendo. poco. A ver Ay, si podemos ay, conectarlo. Decíamos que la buena noticia es que no todos los trabajos serían reemplazados, pero también cuando cuantificamos esto puede haber un empleado por 100 robots. Hoy hay 100 empleados y un robot. Esa ecuación no tiene una forma de cambiarse si seguimos con la tecnología, ¿no? Porque en todo actividad laboral hay un robot hoy. sí, el consenso justamente es en si los nuevos puestos de trabajo van a superar a los puestos de trabajo que se pierden. En ese punto en particular no hay consenso. Vos tenés un estudio que te dice que vas a estar un 2% por debajo, o sea que va a generar desempleo. Otro estudio que te dice que vas a estar un 7% por arriba, o sea que se van a generar más empleos. Lo cierto es que no lo vamos a saber hasta dentro de unos años, Ujú. pero lo que sí tenemos que entender es que se van a reemplazar tareas mecanizadas. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con tecnología para gobiernos. Si hay una persona cuyo rol, el único rol que tiene en una oficina pública, por ejemplo, es poner un sello en una cantidad determinada de hojas para que después venga otra persona y lo firme, probablemente ese rol en particular tienda a desaparecer con el tiempo y ahí no necesitamos ni robots humanoides, ni Claro, inteligencia artificial, ni nada por el estilo. pero ahí Pero porque es una eliminaste tarea dos muy. puestos de trabajo que posiblemente la capacitación de esas personas, sobre todo en países subdesarrollados o como nosotros, con grandes falencias Uh-huh. en lo que tiene que ver con lo educacional y sobre todo lo que tiene que ver con su pirámide de pobres en el país. Digo, ¿cuánta gente va a acceder? Y ese que ponía el sello era el que tenía menos capacidades. Si vos pones un robot que iguala todas las capacidades, seguramente los más preparados son los que van a tener trabajo. Hablo a nivel mundial, pero sobre Bueno, todo en la Argentina, ¿no? sí, y en todos los países en vías de desarrollo. Por eso, hace unos días saqué un artículo que hablaba decía, ¿y si nos empiezan a reemplazar los robots? Y hablaba puntualmente del paro de policías y docentes en misiones. Pero la realidad es que los robots no pueden reemplazar todos los puestos de trabajo porque si bien los robots y la inteligencia artificial está muy avanzada, el ojo humano o el ser humano en general puede realizar tareas en las cuales los robots son muy torpes. Vamos a poner un ejemplo concreto en términos de seguridad ciudadana. Hoy tenemos muchas herramientas que se implementan en los gobiernos donde una inteligencia artificial realiza tareas que también la realizan los seres humanos de manera complementaria. Monitoreo. ¿Sí? Por ejemplo,
a vos te roban el auto en Libertador y General Paz en Ciudad de Buenos Aires. Si hay una cámara de seguridad en ese momento, hay un ser humano que puede visualizar esa situación en tiempo real y despachar a los móviles policiales en el momento. Ahora, eso mismo lo puede hacer una inteligencia artificial, pero no es tan preciso. Entonces solo se puede hacer de manera complementaria. Ahí vos necesitas un ser humano mirando la cámara sí o sí. Pero Bueno, vamos a otro ejemplo. eso te lo puedo tomar Sí. antes de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque siempre Sí, dijimos, un robot es brillante para lo que está programado, pero es totalmente analfabeto e incapaz de hacer cualquier otra tarea, aunque sea la más mínima de las tareas. Y eso hace 10 sí, años era así. Las leyes de la robótica era, el robot solamente va a ser para lo que está programado. Con una inteligencia artificial y un programa general, ya puede tomar otras decisiones. Porque además tiene sí, otra capacidad. Puede decir, mando al móvil 3 y el 4 porque son los más cerca. El humano tiene que levantar en exactamente. la radio y decir, móviles que estén cerca, por favor, comunicarse. O sea, yo creo, Sí, y acá con la inteligencia artificial me parece que se terminó el ciclo de la robótica como al servicio del hombre. Me parece que la inteligencia artificial va a estar al servicio del hombre, pero de los hombres que puedan pagar ese servicio. bueno, es un buen punto el de lo económico, pero también hay que tener en cuenta algo, Santiago. Para que un robot o una inteligencia artificial o cualquier dispositivo pueda realizar esas tareas, necesariamente tiene que estar entrenado por un ser humano o por varios seres humanos. Sí, te lo Es entiendo, decir, pero son 5 seres humanos que querés poner con un reemplazo de sí, 200 personas que estaban en la calle. Ese es lo que digo, la totalmente. ecuación, eh, y no es apocalíptica, es simplemente una cuestión de suma y Es resta real. y darte cuenta que es real. Cuando vos vas a la proyección Sí, de mundos distópicos, tienen mucho de real. Por ejemplo, ¿para qué querés un taxi hoy, Nico? Si vos podés tener sí, un servicio de taxi con la tecnología de Tesla que te va a llevar de un lado al otro. exactamente. No, y además hay tareas que era una locura que le hagan los seres humanos, como por ejemplo, volvamos al ejemplo del auto, ¿no? Te roban el auto, pero nadie se dio cuenta en ese momento, o no hay cámaras o lo que fuera. Vos le podés pedir a una inteligencia artificial que busque a un vehículo tal marca, tal color, tal patente en una determinada zona y que vea minutos y minutos o incluso horas y días de grabaciones, que imagínate lo que sería poner a un ser humano a hacer eso. Por eso digo que hay cosas que no necesitamos robots humanoides, no necesitamos grandes evoluciones tecnológicas, sino implementar lo que ya está, que de por sí van a traer cierto desplazamiento laboral. Creo que debo ser una de las pocas personas que trabaja en tecnología y que levanta la mano y dice, ojo, porque esto va a pasar y está pasando ya. ¿Eso significa que es todo negativo? No, para nada. A su vez, esto trae un montón de beneficios adicionales, ¿sí? Por ejemplo, yo escuchaba hace poco a un gobierno provincial que decía, no, no tenemos dinero para asumir estos costos. En realidad, el dinero siempre está, lo que pasa es que uno elige en qué lo va a aplicar en su presupuesto, ¿no? Entonces, ahí cuando uno mira con un ojo crítico, dice, bueno, pero esperen, la gestión de los expedientes de los gobiernos, por ejemplo, que Ujú. mayormente son en papel y se gasta papel y se gasta tinta, ¿cuánto podría ahorrar un gobierno si implementara expedientes digitales? Después, por Yo, supuesto, cada gobierno elige en dónde poner ese dinero, ¿no? yo te voy a resumir en esto, y quiero que seas sincero con esto, Nico. Cuando vos vas a un Sí, cliente y le decís, tengo este software que puede hacer sí, todas estas tareas, vale tanto, sí. pero te ahorrás 10 empleados, ¿es argumento de venta de los que presentan este tipo de proyectos a las compañías? Porque lo he Mm, vivido en mi compañía. Hay 5 ujú. personas que vos ya no Sí, las sí, necesitas más. Entonces, si es argumento de sí. venta para adquirir un nuevo software, el límite se conoce, porque hay 5 personas que ya con un solo software se fueron y es argumento de venta. Bueno, en este caso no es un argumento de ventas y te explico por qué. Porque para todo lo que es expedientes digitales intervienen exactamente la misma cantidad de personas. Lo que pasás a dejar de tener son tareas repetitivas, como por ejemplo si tenés una persona que solamente está poniendo sellos,
evidentemente el trabajo que está realizando esa persona tiene un plazo de vencimiento, pero implementes tecnología o no, porque digo, es cuestión de hacer otro sello y que uno selle además de firmar el papel, ¿no? Entonces, en este caso no, porque todo lo que es expediente digital implica que interactúen las mismas personas. Tiene un impacto desde lo económico, mayormente desde otro lado, sobre todo en los lugares más grandes, respecto a lo que es el ahorro en combustible, en desgaste de vehículos para llevar y traer Claro. documentación de un lado al otro, en los tiempos que se ejecutan para llevar a cabo el envío de esa documentación, obviamente, por supuesto, en lo que es impresora, en lo que es desgaste de impresora, papel, tinta, toda esa parte también implica un ahorro, pero en ese caso en particular implica que trabajen la misma cantidad de personas. Es distinto en lo que es monitoreo, Claro. porque vos en monitoreo tenés 20 personas que te pueden atender un número determinado de cámaras, ¿no? Ahora, si vos querés meter 20.000 cámaras, no podés hacer que te lo atiendan 20 personas porque no van a llegar a ver nada. Nico, para la próxima que nos encontremos, quiero que hagamos un informe de cuál es el impacto en los diferentes países según la situación socioeconómica que tiene cada uno de los países y según la educación que tiene cada uno de los países, porque seguramente reemplazar Sí. en un primer mundo hay gente que ya tiene opciones para hacer otra cosa. ¿Lo vemos la próxima? Sí.